Usted dijo que la ética ha cambiado. Explíquenos eso de por qué la ética ha cambiado. Lo que pasa es que la gente puede pensar que los valores están atados a la religión y no necesariamente es así. Entonces, ¿es errada la frase de la iglesia en manos de Lutero? Señores, nosotros, eso se está viendo aquí y aquí empezó a surgir un fenómeno que no le estamos poniendo la atención que le deberíamos. Un señor llamado Roque Payá. Le dicen Che, etcétera. Entonces, como ella se llamaba Josefa, le decían Chepa. Y a los trinitarios es que empezó a llamársele los hijos de Machepa. Exacto, de mamá Chepa. Exacto. Para mí, los discursos incendiarios y discursos solamente basados en ataque, como el del señor Espaillá, como el de Milei, como el de Bukele, esos discursos para mí no se sostienen en el tiempo. ¿Por qué usted cree que hay que ponerle atención a Roque Espaillá? Bueno, mira. Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Conmigo, ahí está. Bienvenidos, la edición de la entrevista de hoy está al aire. Soy Federico Castillo, me place saludarles, darles la bienvenida a nuestra sala de conversaciones para compartir el contenido que hemos preparado. Les recuerdo, les exhorto que se suscriban, que puedan compartir el contenido, que le den like. Ya nuestro canal sigue creciendo, gracias a Dios y gracias al favor de su audiencia. Rafael Álvarez, ustedes dirán, ¿quién es Rafael Álvarez? Él es politólogo, es profesor, es comunicador. Pero si le menciono, aprendo con Rafael, ya ustedes saben quién es. Hermano, bienvenido a la entrevista de hoy. Gracias por estar en nuestra sala de conversaciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto. Ya di algunas credenciales suyas. Usted es profesor de ciencias sociales. ¿Cuál es la diferencia entre ciencias sociales y ciencias políticas? Porque usted es politólogo. Sí. Lo que pasa es que la ciencia política es una ciencia social. Okay. Las ciencias sociales es un conjunto de ciencias en la que, y qué bueno que tú me hagas esa pregunta, porque resulta que en los liceos y en los colegios, cuando se habla de ciencias sociales, solo se habla de historia y geografía. Y da la impresión de que sociales es historia y geografía, cuando no es así. Las ciencias sociales tienen un origen en lo que fueron las ciencias humanas o las humanidades, en el siglo de las luces o el siglo de la revolución. Entonces, ciencias sociales son... De la Revolución Francesa. No, del siglo de las luces, que también le llamaron a ese siglo de las luces el de la revolución intelectual. Algo así. La Ilustración. La Ilustración, exacto. Exacto. Entonces, mira, ciencias sociales son política, economía, antropología, psicología, sociología, todas esas ciencias que trabajan o estudian al ser humano son ciencias sociales. Ok, entonces usted es profesor, pero específicamente ¿de qué áreas? Entonces yo las asignaturas que hasta el momento las asignaturas que he impartido son, porque también yo soy filósofo, estudié filosofía, una cosa que ya no sirve para nada. Pero usted le está sacando provecho a eso. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, pero sin embargo, yo estudié filosofía, pero no estoy viviendo de la filosofía. O sea, lo que enseño son otras cosas, porque, pero sí he enseñado filosofía, pero también las asignaturas que yo enseño son historia, tanto universal como historia dominicana, liderazgo, derechos humanos, antropología, sociología médica, introducción o historia de la educación, etcétera, metodología de la investigación, etcétera, etcétera, por ese mundo y ese universo. ¿Usted está de acuerdo con que se amplíe las materias o las áreas de las ciencias sociales que se imparten en la currícula educativa
dominicana básica, porque usted acaba de mencionar que solamente se habla de historia y geografía, Exacto. pero las ciencias sociales son más cosas. Claro, sí, yo creo que deberían hacerse, sobre todo, mira, yo imparto una asignatura que se llama Competencias Ciudadanas. Y eso es parecido a también lo que en las escuelas se llamaba moral y cívica. Ya. ¿Qué pasa? Yo entiendo que el tema de la moral y cívica habría que retomarlo, pero replanteándolo ahora, porque evidentemente... Tenemos una sociedad diferente. Exacto, tenemos una sociedad diferente y aunque la moral generalmente sigue siendo la misma, la ética y la valoración de las sociedades ha cambiado. Pero también yo creo que en el país debe hacerse un proceso de que la gente también conozca nuestras leyes. Claro. Pienso que si la fortaleza de la democracia, si en la democracia el autoritarismo se sustituyó por las leyes, entonces la gente debe conocer las leyes. Y yo creo que eso también debe incluirse en el currículo. ¿Por qué deben conocer las leyes? Por ejemplo, yo hablo con mis estudiantes y muchos de la mayoría y los jóvenes en este país, la mayoría no saben que hay una ley de la juventud. No. Una ley 4900. Pero es más lejos, hay muchos que no saben ni siquiera que existe un ministerio de la juventud. Entonces yo he dicho, la ley de la juventud es una ley secreta. Nosotros tenemos que en la sociedad dominicana el 60% de la población dominicana es joven. Porque según la ley de la juventud, en nuestro país, joven es de los 15 a los 35 años. Exacto. Que dicho sea de paso, es una de las definiciones de juventud más abarcadora que tenemos a nivel de la región, que establece desde los 15 a los 35 Pero años. Eso se tiene que reajustar porque la ONU ahora acaba de decir que la juventud se amplió. Eso todavía creo que es parte de una discusión, pero no he visto todavía ningún tipo de un documento. No, claro, está en mesa de diálogo. Exacto, o sea, no es una cosa... Pero, por ejemplo, si tú te vas a lo que es la juventud en el sentido original, en Roma, por ejemplo, joven era de los 22 a los 40 años. Que ahí yo estoy más de acuerdo con ese porque ya a mí me sacaron de la juventud aquí. A mí también. Entonces, hace rato. Sí. Entonces, joven era de los 22 a los 40 años porque realmente la palabra joven lo que significaba era el que está en la fuerza de la edad. Entonces, había un rito en que la diosa griega Jumenta, cuando los muchachos llegaban a la etapa de lo que llamaban mancebo, era cuando se le empezaba a dar responsabilidades y a partir de ahí, entonces se iniciaba ese proceso. De ahí que viene amancebado. No, sí, no, pero lo de amancebado es más bien por la informalidad de una unión. Pero te decía que entonces la juventud que nosotros conocemos hoy en día es una juventud que es una hechura de la posguerra, porque después de la Segunda Guerra Mundial, las economías que participaron, de los países que participaron ahí, quedaron prácticamente devastadas. Claro. ¿Qué pasó? Se empezó un proceso en la que había que reanudar la economía, cómo nosotros vamos a recuperar toda esta situación. ¿Qué pasa? En una guerra quienes van mayoritariamente son los hombres. En las sociedades... Los hombres y jóvenes. Sí, entonces en las sociedades de preguerra estaban prohibidos de trabajar las mujeres y los niños. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Como las sociedades quedaron ampliamente diezmadas en función de la presencia masculina, se observó que había un espacio en el que había una serie de jóvenes, de personas que ni eran niños para no trabajar, ni eran adultos para trabajar, pero que su fuerza laboral podía ser aprovechada. Exacto. Y entonces ahí es donde se integra a ese grupo, a ese sector. Lo que pasa es que posteriormente ahí comenzó la discusión de cómo le vamos a llamar a este rango de edad. Ajá. ¿Quiénes son? ¿Cuáles serán? Entonces ahí empieza lo de llamarle juventud. Pero también en lo de el rango de la edad, entonces se empezó a ver cómo nosotros íbamos, quiénes iban a ser los jóvenes. Y la salida que se buscó, la decisión que se tomó, fue la de las etapas de la vida del ser humano, medirle en función de edad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos niñez, tenemos adolescencia, tenemos juventud y tenemos vejez. Y luego ha ido surgiendo preadolescencia, adulto joven. Exacto. Todas esas son añadiduras. Tercera edad. Pero, por ejemplo, nos vamos a encontrar que
en América Latina se habla de juventudes en vez de juventud, porque no existe un consenso respecto a quién es joven. Yeah. Por ejemplo, si de nosotros de los 15 a los 35, pero el colectivo iberoamericano de jóvenes lo definió que era hasta de los 14 a los 30. Pero tú te vas a encontrar, por ejemplo, que en Colombia es hasta los 28, la juventud. Tú te vas a encontrar que en Haití comienza con los 9 años, no los 15. Imagínate. Entonces, todo eso hace que al final no tengamos... Y eso, espérese, profesor, hay dos cosas. Sí. Usted dijo que la ética ha cambiado hace unos minutitos. Usted dijo que la ética ha cambiado. Explíquenos eso de por qué la ética ha cambiado. Lo que pasa es que, reitero, las sociedades van evolucionando. Te voy a poner un ejemplo. Y con esa evolución también los principios morales y éticos. Varían, porque, reitero, te voy a poner 2 ejemplos. Primero, claro, no deberían cambiar. Usted ve. No deberían cambiar. Ahora estamos hablando. Pero por eso se le llama conservadores a quienes viven apegados al mismo sistema de valores éticos o morales que vivieron en otros tiempos. Okay. Entonces, generalmente a los que somos conservadores, entonces se nos critica en ese orden porque no tenemos una mente más liberal, etcétera, etcétera, etcétera. No debería cambiar. Ahora, ¿qué pasa? Un ejemplo te pongo, un primero. Maquiavelo decía que a un político no se le podía juzgar con la misma moral que se le juzga al común de los mortales, al común de la sociedad. Que de ahí los políticos se agarraron y se inventaron de que en política no hay moral. Y por eso tú ves que ellos hacen todo lo que les da su gana. Vienen gana y hay que validárselo. Y eso hay que validarse. Y ellos lo hacen sin ningún rubor, no le da vergüenza porque en política no hay moral. Eso nosotros vemos, el transfugismo, que hoy tú estás en este partido, pero mañana te va para tu otro. partido tuviste que ya se fue a pique y el que está ahora que no, yo me voy para allá y voy a empezar a atacar al otro con el que yo estaba. El tema de las lealtades no existe prácticamente. Sí, y ahí nosotros vemos ahora cómo, por ejemplo, Amarante Baré, que era uno de los ministros preferidos de Danilo Medina y a quien le dio mucho más poder, hoy está encabezando un grupo que están pidiendo que Danilo no siga al frente del PLD. Entonces, tú dices, uno dice, pero ven acá, ¿y cómo es posible? Entonces, ahora, para ellos la moral es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Maquiavelo decía, no se puede juzgar con la misma moral por una situación. Un político tiene que tomar decisiones que posiblemente afecten cosas que ante la sociedad no están bien vistas. Exacto. Por ejemplo, hay una gente que ocuparon unos terrenos allí. Hicieron unas casas y eso. El Estado viene y lo desaloja, le desbarata las casas que tiene. Exacto. Entonces, si tú lo miras desde el punto de vista moral y ético, tú lo que estás mirando es, óyeme, están dejando a esta gente sin casa, lo están dejando en la calle, ¿qué van a hacer? Exacto. Pero cuando tú lo miras entonces desde el punto de vista de la política y del Estado, entonces te va a decir, no, ellos están ocupando un lugar ilegal. Exacto. Y esto es del Estado, no es de una persona en particular. Exacto, han incurrido. Por ejemplo, la guerra. Si tú lo miras desde el punto de vista ético o moral, en la guerra, ¿qué que se va? Es a matar gente. A matar. Claro. Y va a decir, óyeme, tú estás quitándole la vida a personas. Es así, a matar que se va, no Exacto. es a otra cosa. No es a matar. Ahora, si tú lo miras desde el punto de vista de la visión del Estado y del gobierno, entonces Estados Unidos dice, no, nosotros estamos haciendo una guerra porque allí se están violando los derechos humanos. Porque ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Una guerra buscando la paz. Exacto. Entonces tú, por ejemplo, mira ahora mismo el conflicto Israel y Hamas, porque no se puede decir Israel y Palestina. Exacto. Israel, Hamas. Israel está matando gente por medio de detalle ahí. Eso para tú lo analizas desde la conciencia de Israel, va a decir, no, esta gente nos han atacado, han hecho esto y esto y esto. Y nosotros lo mismo aquí. Rusia y Ucrania. Exacto. El mismo conflicto. Entonces, por ejemplo, en ese orden, es verdad que muchos, entonces, ¿qué ha pasado? Para decirte por qué ha cambiado. Porque entonces hay muchas sociedades y muchas personas que nos oponemos a la guerra y que decimos, ya la guerra no tiene sentido de ser. Claro. Porque la sociedad avanzó. Y si ya tenemos los derechos humanos, lo que hay que hacer es que se cumplan los derechos humanos. Exacto. Entonces, por eso te digo, puede cambiar.
Y, por ejemplo, ya nosotros no vivimos en la época de Hammurabi, ni de la ley del talión, en que si tú matas hay que matarte, si tú cortaste una oreja hay que cortarte una oreja, si tú mochaste un brazo hay que mocharte un brazo. No, ya ese tiempo pasó, ya para eso existen los tribunales, existen la justicia, existen los abogados que te van a defender o no, ya, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo que las sociedades son cambiantes y en la medida que las sociedades cambian, al mismo tiempo el sistema de valores de esa sociedad también pueden terminar cambiando. Pero, reitero, lo ideal es que hayan valores que sean estandarizados, generalizados. Exacto, que no cambien nunca. Mira, por ejemplo, ahora mismo, el problema que existe con el tema de los grupos LGBTQ+. Entonces la gente dice, no, eso no está bien, que lo estén promocionando, de la agenda, etcétera, todo eso. Entonces, hoy en día, sin embargo, hay grupos sociales, entre ellos la misma ONU, que entiende que hay que garantizarle derechos y que también al mismo tiempo entiende que esos derechos están contemplados en la Constitución, por lo menos la de aquí. Pero no están contemplados por tu orientación sexual, exacto, tu preferencia política o tu preferencia hacia un equipo de béisbol o deportivo. No, es como persona, como ser humano. Pero lo que te quiero decir que entonces hay una parte de la sociedad que entiende, no, a nosotros lo que están tratando es de imponernos la aberración, etcétera, todo eso. Pero hay entonces una parte de la sociedad que dice, no, ellos tienen derecho, no es nada que tú críes un hijo en un matrimonio homosexual, porque es un muchacho. Entonces, todo eso hace que los valores entren en conflicto. Y los valores los valores van muy atados a los dogmas religiosos. No necesariamente, porque, por ejemplo, los derechos humanos no necesariamente están atados a normas religiosas. Los derechos humanos son derechos que son inalienables, que son son universales, son constitucionalmente reconocidos. Entonces, ahora bien, sí hay que decir que en el caso de las religiones, todas las religiones están creadas sobre una base moral. Okay. Y son las religiones quienes van a empezar prácticamente a promover el tema de la moral, aunque en sus inicios no fueran así. Porque, por ejemplo, el cristianismo es una religión que se funda sobre la base del concepto del no matarás. Entonces hay una valoración de la vida. Pero, sin embargo, cuando el cristianismo pacta con Teodosio y con Constantino, se iba entonces a convertir en una de las religiones más agresivas de toda la historia. ¿Qué le convino al cristianismo? Y lo mejor que le pudo pasar al cristianismo fue un señor llamado Martín Lutero. Entonces, el Martín Lutero obligó a que el cristianismo se renovara. Entonces, lo que te quiero decir es que como las religiones están hechas sobre una base moral, son las que más predican el sentido de la moral. La gente puede pensar que los valores están atados a la religión y no necesariamente es así. Entonces, ¿es errada la frase de la iglesia en manos de Lutero? Desmitifíqueme eso, porque yo tengo 45 años de edad y tengo 40 escuchando el mismo concepto. Sí. La iglesia en manos de Lutero. Entonces venden a Lutero como un tipo maquiavélico, como un tipo de las tinieblas, o sea. No, lo que pasa es que, por eso reitero, quizá mucha gente no esté de acuerdo conmigo, pero yo digo, lo mejor que le pudo pasar al cristianismo fue Martín Lutero, y me explico. Cuando se quería construir la Capilla Sistina, el Papa necesitaba dinero para eso, y se necesitaba dinero para eso. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer fue la venta de indulgencias. Esas ventas de indulgencias, en el derecho canónico de la Iglesia Católica, es un pecado que se conoce como simonía. Y la simonía es un pecado que solo es reservado al Papa, el único que lo puede perdonar. Pero ¿qué pasa? En esto de la venta de indulgencia, por ejemplo, si tú te robaste un chivo, quienes vendían la indulgencia, que era el perdón, al momento de tú confesarte, si tú te robaste un chivo, decía, bueno, un chivo cuesta 20 pesos, el perdonar un chivo. Está bien, entonces usted se robó 4 chivos, usted paga 80 pesos para que se le perdone ese pecado. Pero entonces ellos le otorgaban un pergamino a la persona
diciendo, fulano de tal se robó 4 chivos, pagó 80 pesos y su pecado fue perdonado. Un sello de la época. Exacto. Entonces, empezó una discusión y era si ese certificado que ellos daban, si eso tenía validez teológica. Y entonces dijeron, tenemos que ver si esto tiene validez teológica. Y ahí es donde se acercan a un señor llamado Martín Lutero, que era profesor de teología. Entonces Martín Lutero le dice, no, eso no tiene validez teológica y lo que no tiene es sustento tampoco teológico. Lo que ustedes están haciendo, eso está mal. Y ahí es Lutero, que tenía un tiempo ya analizando la situación, publica la famosa 95 tesis. Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia Católica tuvo que hacer un concilio para responderle a Lutero. Entonces, Lutero posteriormente también termina separándose de la Iglesia Católica y ahí es donde surge el protestantismo. Yeah. Entonces, por eso, la escuela luterana. Exacto. Entonces, por eso cuando van a decir la Iglesia en manos de Lutero, es porque ya Lutero era el principal crítico del cristianismo católico. A través de esa acción que hacían, de certificar el perdón o la indulgencia. Exacto. Por la acción. Entonces, Lutero se va a convertir en el principal crítico del cristianismo católico. Entonces, imagínate que la iglesia de que se la pongan en manos de Lutero era prácticamente terminar con ella. Que posteriormente comenzó un proceso de radicalización, sobre todo en Inglaterra, del tema del protestantismo, que aquí voy a decir algo. Enrique VIII decidió separarse de su esposa porque ella no le había podido dar un varón. Entonces Enrique VIII le pidió al Papa que anulara su matrimonio. Pero la esposa de Enrique VIII, Ana Bolena, era prima de Carlos V, rey de España. Entonces la esposa de Enrique VIII lo llama. Mira, Enrique, al Papa, mira, Carlos, a Carlos V, el rey. Mira que Enrique está pensando esto y esto y esto, y le ha pedido al Papa que me declare la nulidad. Ayúdame a ir, tú sabes que tú estás pegado con el Papa, porque todas esas expediciones que ustedes están haciendo, va a la iglesia. Entonces, Carlos V llama al Papa y dice, mire, tengo entendido que Enrique VIII le solicitó esto y esto y esto. Ajá, sí, entonces, ¿qué tú quieres? No, que no le conceda. Entonces el Papa le negó la nulidad del matrimonio a Enrique VIII. ¿Qué hizo Enrique VIII entonces? Rompió relaciones con la iglesia, nacionalizó la Iglesia Católica de Inglaterra, pero con él como cabeza de la iglesia, no el Papa. Y ahí surge la Iglesia Anglicana, o lo que se va. Entonces, ¿qué pasa? Después de Martín Lutero y surge Calvino, en Inglaterra la crítica que tenían era que esa iglesia anglicana seguía pareciéndose a la iglesia católica y que lo que no debería es parecerse en nada a la iglesia católica. Entonces, esa radicalización se llevó hasta el Congreso. Y entonces pasaba ahí lo que está pasando ahora. Por ejemplo, con esta discusión que tenemos del Código Penal, donde están los pro vida y los pro choice, los que están en contra de las 3 causales y los que están en favor de las causales. Eso pasaba en el Congreso. Entonces llegó un punto de radicalización tal que los que pertenecían a ese Congreso y ya no soportaban seguir aguantando las cuestiones de esa iglesia que creó Enrique VIII, empezaron a irse. ¿Y sabe a dónde se fueron? ¿A dónde? A lo que hoy se llama Estados Unidos. Ok. Y así fue como surgieron las famosas 13 primeras colonias estadounidenses. Hubo una persona que para irse a Estados Unidos le pidió a Enrique VIII que si se podía ir para fundar una colonia. Y él le dijo sí, pero con la condición de que tú, si fundas una colonia allá, sea católica. Y entonces ese señor era nada más y nada menos que Lord de Baltimore. Y creó el estado llamado Maryland. Que es la Virgen María. Por eso... La tierra de María. Exacto. Por eso la capital de Maryland es Baltimore. Es Baltimore. Exacto. Entonces, pero en Estados Unidos la religión imperante es la protestante anglicana. No anglicana, la protestante luterana. La luterana específicamente. Exacto.
Pero lo que pasa es y por eso entonces es una sociedad tan liberal a nivel de pensamiento. No. No es por eso. Estados Unidos no es liberal. ¿Y Estados Unidos se puede considerar conservadora? Estados Unidos es una sociedad conservadora. Moderada, fuerte, ortodoxa. Entre fuerte y moderada. ¿Por qué Donald Trump fue presidente y está ahora toda la Porque posibilidad un conservador. Pero, ¿quiénes fueron los principales que apoyaron a Donald Trump? Fue el voto cristiano de las iglesias. Bueno, sí, eso, ¿verdad? Y Trump se fue allá. Cuando George Bush declaró la guerra a Irak, que lo hicieron sobre la base de una mentira, yo dije, cuando George Bush se reelige, gana. Y yo digo, pero ¿y cómo este tipo ganó? Cuando incluso declara una guerra sobre la base de una mentira. Y cuando estoy investigando, ¿sabe por qué los norteamericanos volvieron a votar por Bush? ¿Por qué? Por sus valores morales. Y nosotros que miramos las cosas desde este lado decimos, valores morales a una persona que declara una guerra sobre una mentira para ir a matar gente solo porque un señor llamado Saddam Hussein se le ocurrió dejar de utilizar el dólar para negociar y querer acercarse a otra moneda. Entonces, sin embargo, para Estados Unidos fue por sus valores morales. Entonces, no es verdad que Estados Unidos es una sociedad liberal. Hay una liberalidad de pantalla, pero en la esencia como tal, Estados Unidos es un país conservador. Entonces, los dos principales partidos de Estados Unidos, digo dos principales partidos porque en Estados Unidos existen más partidos, claro, no con la fuerza y notoriedad del demócrata y republicano. Son conservadores ambos partidos. La pregunta viene por lo siguiente. Hay una alternancia del poder en Estados Unidos muy marcada. Trump republicano, vino Biden, pero Bush, luego Obama, Clinton y así sucesivamente. O sea, como que no hay una continuidad como en México que pasó el PRI que gobernó 70 años. O aquí Balaguer que gobernó 12 en un momento, luego 10, el PLD. O sea, siempre hay como una alternancia en el poder por partido. Entonces, ambos partidos, el demócrata y el republicano, se pueden también considerar conservadores. Porque el demócrata se considera más liberal. El republicano es que se considera más conservador. Pero lo que estamos viendo con ese fenómeno ahora mismo y Donald Trump no es un fenómeno aislado. O sea, lo que está pasando con Donald Trump en Estados Unidos es un fenómeno que se está dando a nivel prácticamente del mundo. Y me explico. O sea, en el mundo se está volviendo a esas posiciones radicales conservadoras. Fíjate que ese tema aunque a muchos no les gusta el concepto de ultraderecha, es la ultraderecha que está volviendo de nuevo a gobernar. Porque la gente ha llegado a un punto en el que la democracia no le está representando el sistema que ellos entienden deben existir. Y de hecho hay muchos que critican la democracia sobre la base de que hay un exceso de democracia. Entonces, ante ese exceso de democracia, estamos llegando a un punto en donde la gente entiende que puede cambiar libertad por seguridad. Y es lo que está pasando en El Salvador con Bukele. Eso sí. Entonces, Bukele es todo un fenómeno y la gente, aquí hace falta un Bukele, pero ¿qué es lo que está haciendo Bukele? Que está agarrando los criminales de las maras, los está metiendo en una cárcel juntos para que se maten entre ellos mismos. Exacto. Y le están negando de todo y eso. No, si fuera de ahí, no está haciendo nada gran cosa Bukele. Pero entonces la gente que estaba cansada de la criminalidad, de la violencia, de la delincuencia, aplaude eso. Qué bueno. Entonces, en este lado tú escuchas en República Dominicana la gente diciendo, es un Bukele que necesitamos. Sí, porque la impotencia le gana. Exacto. Y entonces esa es la vía de escape. Ese discurso de Donald Trump, que más bien mucha gente no conoce, que quien crea a Donald Trump es un señor llamado Steve Bannon. Y Steve Bannon, que venía de acompañar grupos de posiciones radicales extremas, como Vox en España. Fíjate que en Italia, ¿quién gana? Gana la Meloni, que tiene el mismo discurso. Entonces, ese discurso está basado en tres cosas. Y la Marine Le Pen en Francia, exacto, que es radicalista sí, también. O sea. Entonces, pero por ejemplo, después que gana Donald Trump, entonces nosotros vimos fenómenos como Jair Bolsonaro en Brasil, exacto, por ejemplo. Entonces, ese movimiento que diríamos está de vuelta, si se quiere,
es un movimiento que está dándose a nivel ya mundial. Así como cuando Hugo Chávez ganó en el 99 y empezó lo que él mal llamó socialismo del siglo XXI, Exacto. porque la teoría del socialismo del siglo XXI, eso no era era de un alemán llamado Dietrich, pero no recuerdo el apellido. Entonces, de hecho, el mismo alemán, Dietrich, dijo, eso que está haciendo Hugo Chávez no es socialismo, eso no es lo que yo he postulado como socialismo del siglo XXI. Sí. Entonces, cuando Chávez gana, entonces en América empezó un proceso de países que empezaron a girar hacia la izquierda. Claro. Entonces ahí tuvimos Brasil, Argentina con Cristina, Ecuador con Ecuador con Correa, Bolivia con Evo, Nicaragua con volvió Daniel Ortega. Con Daniel Ortega, etcétera, etcétera. Entonces ahora se está empezando a dar el proceso inverso. Después del triunfo de Donald Trump, entonces ahí los países están girando hacia esa ultraderecha y entonces ya tú tienes ahora a Javier Milei en Argentina, que aunque ya desde que él llegó se perdieron 150,000 empleos y ya quebraron 7,000 empresas, pero Javier Milei vendió un discurso. Exacto. Entonces, eso es lo que está pasando. Narrativa. Lo que está dominando ahora lo mediático, que es la narrativa. Ahora, entonces, escúchame, ahí para concluir que me pasó un punto de que, entonces, el discurso de este grupo está basado en 3 cosas. 1, el nacionalismo. Sí. Y han vuelto otra vez a ese discurso nacionalista y patriótico. Claro. 2, está basado también en el enfrentar lo que ellos han llamado ideología de género. Y dentro de eso que han llamado ideología de género, entonces está el enfrentamiento directo a lo que tiene que ver con los grupos LGBTQ y lo que tiene que ver con el tema del tema del aborto y todo eso, su oposición y penalización de eso. No están. Y el tercero es el discurso de un chauvinismo de bienestar, en el que, el país está produciendo, pero lo que está produciendo es para nosotros. Es para los de aquí, no es para los extranjeros. Por eso, entonces, también esta gente tiene un discurso antiinmigrante. Entonces, ese discurso antiinmigrante escala, porque el discurso nacionalista y antiinmigrante escala. Entonces, en nuestro país, señores, eso se está viendo aquí. Y aquí empezó a surgir un fenómeno que no le estamos poniendo la atención que le deberíamos. Un señor llamado Roque Payá. Pero el tema de Roque, antes de entrar al tema de Roque y de Ramfi, en esos cambios ideológicos a nivel político que ha dado el mundo, un momento para la derecha, un momento para la izquierda, un momento para el centro, República Dominicana como que no abrazó ninguna ideología, porque nosotros somos un país conservador. O sea, aquí no ha llegado un izquierdista al gobierno. No. Y somos un país conservador. Y yo diría que muy conservador. Aquí no ha llegado un izquierdista al gobierno, aunque los partidos, porque te voy a decir una cosa, los partidos políticos dominicanos tienen que llegar un momento en que le cambien los nombres. ¿Por qué? Y desaparecer partidos, porque no hay necesidad de tener 35 partidos. No, ya comenzaron a desaparecer. Eso esperamos. Entonces, lo que te quiero decir es que los partidos nuestros surgen prácticamente en un contexto de Guerra Fría. Y los partidos nuestros, la mayoría, por no decir todos, sus nombres obedecen al contexto ideológico de la izquierda. Exacto. Sin embargo, no son de izquierda. Entonces, quizás Abinader es más de centro derecha que de izquierda. Y lo mismo pasó, Balaguer nunca fue de izquierda. Balaguer fue de derecha y derecha radical. Leonel Fernández nunca ha sido de izquierda. Fue más bien centro derecha. Danilo Medina quiso adoptar ideas, pero no. Pero espérese, lo de Leonel centro derecha, estando en un partido que se consideró en su momento de izquierda. Claro, porque recuerda que ya cuando Leonel llega, cuando el PLD por fin llega al poder, ¿y qué hicieron de izquierda? Nada. Entonces, el primer periodo fue bueno, pero el dominicano lo sacó por una frase que alguien dijo, creo que fue Rosita Fadul de Come Solo,
y el dominicano se deja llevar de cualquier tendencia. Pero el mejor gobierno del PLD en cuanto a, vamos a decirlo así, ejecuciones basadas en la buena política, en la ética, en la moral, fue 96-2000. Sí, por eso los ya después de ahí ellos se dañaron. Yo creo que el del 96-2000 y el de 2004-2008 sí, fueron muy buenos gobiernos. Pero ya después de ahí. No, ya después de ahí, del 8. porque le cogían el gusto a la cosa y entonces... Pero lo que te quería decir, por ejemplo, el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, surge en el 39. Exacto, en Cuba. En Cuba. Ese era un partido totalmente con lineamiento de izquierda. PLD era Partido de la Liberación Dominicana. Exacto. Entonces, cuando tú analizas el Partido de la Liberación Dominicana, ese concepto de liberación también es un concepto de izquierda. Claro. El PRM se llama Partido Revolucionario Moderno. Leonel quiso ponerle de que fuerza del pueblo, pero realmente lo de la fuerza del pueblo es una alegoría de su mismo nombre. Pero lo que te quiero decir es que, como se llamaba la fuerza del pueblo, la gente interpretó que eso era Leonel Fernández presidente. Esa LFP. Entonces fue una... ¿verdad? Pero mira, sí. yo no había caído en eso. La fuerza del pueblo, LFP, eso es Leonel Fernández presidente. Eso verdad, sí. Era una alegoría. Porque ¿cuál fuerza del pueblo? Exacto. Porque si tú me dices a mí, quien llevó fue el pueblo... No, ningún pueblo. Lo que pasó en el 20, todo el mundo sabe lo que fue lo que pasó ahí. Entonces, lo que te quiero decir es que esos partidos todos tienen ideologías y fueron creados en contexto de izquierda, pero cuando suben al poder no son de izquierda. E incluso ellos suelen tener pensamiento liberal en la oposición, pero acciones conservadoras en el poder. Entonces, no son de izquierda ninguno. Entonces, nuestro país ha sabido mantenerse. Lo que sí han hecho los líderes políticos dominicanos es que van bailando según el son que le pongan. Te pongo un ejemplo. Leonel Fernández va a un encuentro en Cuba de los países no alineados. Y los no alineados, todo el mundo sabe que son los países que en el contexto de la Guerra Fría no estaban ni con la derecha ni con la izquierda. Exacto. Entonces, ahí es de los no alineados, pero sale de los no alineados para el foro de Davos, que es donde se juntan una incoherencia, los capitalistas, totalmente. Claro. Entonces, dime. Porque eso fue creado por un capitalista, una mentalidad financiera. Claro, entonces sale de un lado para el otro puesto. Entonces, ¿qué hacía? Tratar de bailar en los dos. En los dos aguas. Hugo Chávez financiándole a la gente con Petrocaribe. Todo el mundo entró en Petrocaribe. Y para entrar en Petrocaribe, tú tenías de alguna manera que mostrar una ideología o un parecido o una inclinación hacia ese socialismo que llamaba siglo XXI. Nosotros somos socialistas. Nunca lo hemos sido. No, nosotros no somos. No. Pero yo no creo. Para mí, los discursos incendiarios y discursos solamente basados en ataque, como el del señor Espaillá, como el de Milei, como el de Bukele, esos discursos para mí no se sostienen en el tiempo. ¿Por qué usted cree que hay que ponerle atención a Roque Espaillá? Bueno, mira, antes yo quiero aclarar una cosa, porque yo me hice viral en estos días en TikTok, porque fui a una entrevista que me hicieron. No, pero está bien. Y entonces me preguntaron que quién yo creía que podría ser el próximo Bukele de este país, si Luis Abinader o Roque Espaillá. Entonces yo dije que Roque Espaillá. Ahora, déjenme aclarar eso y dame esa oportunidad para que usted necesite, claro que sí. ¿Por qué yo dije que Roque Espaillá? Por dos razones. En primer lugar, si tú analizas el discurso de Luis Abinader, no se parece en nada a Bukele. No, porque que Luis no es... Y si tú analizas el tipo de gobierno que ha hecho Luis Abinader, para nada se parece a Bukele. Que no se va a parecer. Porque estamos mirando al Bukele en función de la popularidad. Exactamente. Entonces, si tú lo miras en función de la popularidad, el tipo es popular en este momento. Claro. Ahora,
si Luis Abinader se hubiese parecido a Bukele, hoy en día la criminalidad y la violencia no fueran el primer tema de que le preocupa a la sociedad dominicana. Eso es verdad. Y en las encuestas Gallup, cuando la gente solo se quedaba en el tema de la canasta básica, exacto, etcétera. O también de quién va a ganar, si va a haber segunda vuelta o no, etcétera. Cuando tú mirabas por desagregado los otros temas lo que medía la encuesta, eran los temas que más preocupaban a la sociedad dominicana. Todos decían, todos coincidieron en que el primer tema que le preocupaba a la sociedad dominicana era el tema de la delincuencia y de la criminalidad. Así es. Si Luis Abinader pensara como Bukele, no, eso no debería ser el primer tema que le preocupe a la sociedad dominicana. Ahora, cuando tú analizas el discurso de España, sí se parece a Bukele. Pero en un solo aspecto. Pero en ese sentido que yo decía, bueno, el que más se parece en el tema del discurso a Bukele son Ramfi y Roque, no Luis. Entonces, Luis está muy bien valorado. Creo que el segundo presidente después de Bukele con la mayor tasa. Ahora, cuando la gente dice, puede ser el próximo Bukele, la gente no está mirando el tema de la popularidad necesariamente. Está mirando lo que está haciendo Bukele con el tema de los criminales. Entonces, ¿por qué? Porque hemos vuelto a esa tendencia de que la gente dice que aquí hace falta una mano dura, de que aquí hace falta un Trujillo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahora cambiaron lo de que hace falta un Trujillo, entonces lo cambiaron por aquí necesitamos un Bukele. Porque, reitero, por el tema de cambiar libertad por seguridad. Pero eso es trillando un camino a una dictadura. Exacto. Entonces después peor. Es peor, porque pero es peor. El dictador te conculca los derechos. Primero, el delincuente se conculca los derechos de manera propia porque viola las normas sociales. Pero el ciudadano decente, cuando un dictador llega al poder o cuando un político llega al poder por la vía democrática y se convierte en un dictador, entonces te lo conculca a todos. Entonces afecta a todos. Exacto. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me hacías era que por qué yo creo que Bukele, que Roque, yo no le había dado seguimiento, honestamente, como amerita, hasta que el grupo de Medios Panorama hizo en Estados Unidos, en Nueva York, un simulacro de votación. Sí. ¿Y qué pasó en ese simulacro? Él salió bien valorado. Ese hombre sacó más de un 10% ahí. Sí. No, y aquí sacó un 5, creo que y fue. Y aquí sacó... 5, un 3, algo así. No, sacó más de un 1%. Entonces, llegar a eso, ese señor dejó el partido de Ramfi en el cuarto lugar. Bueno, desplazó al PRD. Desplazó al PRD, desplazó a Reformista. Claro. Y solamente están por encima de él el PRM, Fuerza del Pueblo y PLD. Y PLD, sí. Entonces, cuando tú miras en las redes sociales, di algo en contra de ese señor para que tú veas. No, él vino aquí a este programa y su entrevista ha tenido muy buena aceptación. O sea, y la gente no he recibido en los comentarios rechazo hacia él, sino un apoyo a su postura. Exacto. Profesor, ¿cuándo empieza el concepto Aprendo con Rafael? ¿Y cómo usted llega a la mano de Jochi Santos? Mira, resulta que yo estaba en un programa que tenía a Víctor Gómez Casanova en Sol. Víctor en vivo. Víctor en vivo. De 10 a 11 de la noche. Sí. De hecho, Víctor me dejó el programa y desapareció. Jamás volvió por ahí. Ahora está en ahora el Nuevo Diario. Ahí sí. Lo vi. Entonces, me encontraba con Jochi en los pasillos y Jochi es una persona muy, muy cercana. Ojalá, yo a veces digo, un día se lo dije a él, Jochi, lamentablemente, qué pena que la gente no pueda conocer el ser humano que es Jochi Santos. Sí, la gente se queda como en el personaje del humorista y el divertido con Jochi. Sí. Pero Jochi es un tipo increíble. Entonces, yo un día agarro mi celular y busco, empiezo a buscar cosas culturales, curiosidades que siempre me ha gustado. Y resulta que me encontré con el origen de por qué le llamamos concho a los carros públicos. Y entonces comencé a enviar eso por WhatsApp.
Y dentro de las personas que le enviaba por WhatsApp Estaba Hochi. Hochi. Y estaba Peña Suazo también, se lo enviaba por WhatsApp. Suazo me respondía todos los días, porque de ahí para allá un sobrino mío me dijo, ven acá, ¿y por qué tú no sigues? Tú deberías seguir haciendo eso, porque esa cosa a la gente le gusta. Y eso yo dije, pues eso mira. Es interesante, sí. Entonces agarré y al otro día, después que envié lo que le llamaban Concho, después ya envié por qué le dicen Pepe a lo que se llaman José, y así sucesivamente. Entonces, Hochi Santos empezó a ver eso. Te explicó por qué a la masturbación masculina se le llama paja. Se le llama también. paja, exacto. Entonces, un día que yo llegué a la emisora, Hochi me dijo, eso que tú estás haciendo está bueno, se me está ocurriendo algo. Yo dije, ¿cómo? Hochi Santos. La gente no sabe lo difícil que es entrar de que al programa Hochi. Hochi recibe currículum y audio de gente a diario. Yo llevo un demo para trabajar con Hochi cuando estaba iniciando en los medios. Bueno, entonces ya tú eres un ejemplo. Ya tú sabes lo que estoy diciendo. Sí. Y un día, cuando yo envié el origen de por qué le llamaban olla a la falta de dinero, Sí. que era una cárcel que había en Roma, pero que esa olla la gente no sabe que no es con doble L ni O, sino es con H y con Y. ¿Qué pasa? Que ahí Hochi entonces me llamó. Me dijo, Rafael, tú puedes venir al programa el martes. Yo dije, no hay problema. Yo fui. Ese martes, para mí fue histórico, porque el programa de Hochi comienza de 5 a 8:30 de la noche. Exacto. Hochi empezó conmigo a las 5 de la tarde. ¿Y sabe a qué hora me soltó Hochi? A las 7 de la noche. Claro. 2 horas conmigo. Y la gente llamando y haciendo preguntas. Y llamó la atención, a la gente le gustó. Y Hochi dijo, no, eso tenemos que dejarlo como un segmento. Yo, no es esto. Entonces yo decía, tú sabes la cantidad de gente que le llevan a Hochi un demo. Sin embargo, yo tuve el privilegio de que a mí me llama Hochi. Sí. Y ahí empezamos entonces el proyecto de hace 5 años. Empezamos el proyecto de Aprendo con Rafael. Y gracias a Dios a la gente le ha gustado. No, y la combinación, porque los temas que usted trata, que son temas filosóficos, de cultura, de un alto grado de intelectualidad, combinarlo con el humor, sí, o con la diversión, no con el humor, porque Hochi tiene una particularidad como comunicador, que él sabe mezclar los temas sin caer en la chabacanería. Exacto. No, pero mira, la gente no sabe, Hochi se cuida. Pero es que Hochi es uno de los tipos más preparados en los medios. Exacto. Hochi se cuida, no es, por ejemplo, Hochi se cuida mucho de abordar los temas sexuales, ese tipo de cosas. Político, él es muy medido con relación a eso. Ahora sí te puedo decir que Hochi nunca me ha dicho a mí, no trate este tema. Exacto, no ni traza hable pauta. de eso. Pero no, hábleme del concho, ¿por qué la palabra concho? Bueno, mira. Porque tengo entendido que en Panamá existe también ese concepto de transporte público del concho. Sí, pero el concepto es nuestro, y me explico. Hay en gramática hay una figura que le llaman epéntesis. Que la epéntesis es cuando tú le quitas fuerzas a una palabra que pudiese ser censurable. Entonces, por ejemplo, la gente dice diache por no decir diablo. Exacto. O diañe por no decir diablo. Y concho por no decir coño. Y concho por no decir coño. Entonces, concho es una epéntesis de coño. Justamente, Soto Jiménez escribió un libro titulado Memorias de Concho Primo. Sí. Y entonces Soto me decía de que... hecho, yo lo tengo el libro. Yo creo que sí, yo lo Soto tengo. me decía que Concho Primo sí existió realmente y era un personaje que se la pasaba en las inmediaciones del Parque Colón. Y le decían Concho Primo porque él siempre que iba a hablar, siempre decía Concho Primo, tal cosa. Exacto. Y por eso escribió ese libro de Memorias de Concho Primo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un señor llamado Amadeo Barletta. Amadeo Barletta estaba en Cuba como diplomático y después vino a República Dominicana. La era Trujillo, me imagino. Sí, entonces Amadeo Barletta fue quien creó la Santo Domingo Motors. Sí. Cuando él llegó aquí, entonces pensó en la idea de hacer un servicio de transporte público que no teníamos. Y un señor llamado Bienvenido Jim Bernard tenía una revista donde tenía una tira satírica de política. Sí. Que se llamaba Las Cosas de Concho Primo.
Entonces, Bienvenido le sugiere a Amadeo Barleta, le dice, ven acá, ¿y por qué tú no le pones a esos carros de Concho Primo? Entonces Amadeo Barleta entendió que eso era un concepto muy, muy largo y solamente le puso carro de concho. Y de ahí entonces que le llamemos concho al transporte público. Ah, pero mire qué interesante. Que eso. también nosotros le decimos entonces, pero nosotros le llamamos concho al transporte como tal. Exacto. Al transporte público. Pero realmente lo que Amadeo Barleta trajo en ese momento fueron carros, no autobuses. Y eso era de la guaguita que le decían como Ovation o algo así, en la que caben adelante 2 pasajeros y atrás cabían entre 4 y 5. Eso era el concho. Porque a los autobuses nosotros decimos guagua. Guagua. Que es un concepto cubano. Porque en Cuba, la primera empresa que importó vehículos de transporte masivo de Estados Unidos a Cuba se llamaba Washington and Walton Company. Entonces ellos le ponían el nombre de la compañía abreviado en el coso, en el autobús. Ajá. Entonces era muy largo. Entonces lo que dijeron fue, vamos a quitarle y solamente vamos a dejarle las 2 primeras palabras. Entonces le pusieron wa.wa. Y de ahí la gente empezó a decir guagua en Cuba. Que pasa lo mismo con el tema de Bridge and Dine. Exacto. Los puentes a la brigandina, que eran puentes que se hacían, que se colapsaban como de una manera muy fácil. Por la rapidez en que se hacían. Entonces, eso, de ahí entonces lo de por qué le llamamos guagua a los vehículos de pasajeros múltiples. Pero también entonces eso derivó, porque al cobrador de guagua le llaman pitcher. ¿De dónde surge eso de que pitcher? Mira, porque el pitcher es un lanzador. Exacto. Pero si tú supieras que mira, ahora que tú me dices eso, nunca había pensado en investigar esa parte. Lo voy a investigar porque es verdad. El pitcher es un lanzador en Grandes Ligas. En el argot del béisbol, pitcher es un lanzador. Que dicho sea de paso, mira, 16 de julio estamos grabando esto, ¿no? Día como hoy se fundó la Trinitaria. Sí, claro. Juan Pablo Duarte. Y la fundaron en casa de Josefa Pérez de la Paz, que le dicen Chepa o lo decían Chepita. Y ellos aprovecharon que el 16 de julio es el día del Carmen. Por eso fundaron la Trinitaria en la casa de Chepita, que está al frente de la iglesia del Carmen, para ellos aprovechar el que ese día iba a haber procesión, iba a haber tumulto. Porque la Trinitaria surgió como un movimiento, o fue la filantrófica, como un movimiento teatral. No, esa fue la dramática. La filantrópica era otro tipo de sociedad que tenía más un sentido, si se quiere, como de diversión social, porque en la filantrópica lo que hacían era juntarse para leer poesía, cantar, tocar guitarra, etcétera. Porque Duarte tocaba guitarra. Sí. Pero y era profesor y sabía esgrima. Pero en la dramática ellos decidieron, porque Duarte, como había estado en Europa, vio cómo el teatro fue utilizado para promover los ideales de libertad y eso. Sí. Entonces aquí agarraron una antigua cárcel que había, donde hoy está el Museo de la Catedral, y eso lo convirtieron en un teatro y donde la gente iba a ver obras de teatro. De hecho, ellos llegaron ahí a presentar varias obras muy, muy, muy interesantes. Entonces, había una llamada a Los Hijos de Padilla, que en esa obra, Juan Isidro Pérez decía una parte del guión, ¿cuánto me molesta que me pidan pan? Y más en francés. Entonces, ahí estaba un policía, la policía haitiana que estaban ahí, escucharon eso. Y subieron, interrumpieron la obra y le dijo, déjeme ver el libreto, a ver si es verdad que dice eso. Entonces tuvieron que mostrarle el libreto y vieron que estaba en el libreto. Pero entonces, lo volviendo a Chepita, que a quienes se le llamó los hijos de Machepa, fue a los trinitarios. Ahí va. ¿Por qué le llamaban Chepa? Porque a la gente que se llaman José le dicen Pepe. Y le dicen Pepe porque en el derecho canónico de la iglesia, José es conocido como el padre putativo de Jesús.
Cuando, PP, padre exacto, putativo, PP. Cuando se estaba enseñando el derecho canónico y se iban a referir a San José, entonces decían porque el PP o porque Pepe, porque decidieron mejor coger las dos primeras letras. Entonces de ahí empezaron a que se llaman José, le dicen Pepe, pero también le dicen Chepe, también le dicen Che, etcétera. Entonces como ella se llamaba Josefa, le decían Chepa. Y a los trinitarios es que empezó a llamársele los hijos de Machepa. Exacto, de mamá Chepa. Exacto, por lo de Ma, que era un diminutivo de mamá. Y lo de Chepa, que quien le da luego una categoría sociológica a eso, va a ser Juan Bosch. Exacto. Posteriormente. Pero es bueno que la gente sepa que a quienes se le llamó así fue a los trinitarios. Profesor, mire, yo lo voy a comprometer. Óigame bien lo que vamos a hacer. Usted va a establecer el tiempo. Si usted puede venir cada 15 días, mensual, pero de esto tenemos que hacerlo más recurrente porque es importante que lo que usted está haciendo se lleve, se masifique. Porque la gente, y hablamos incluso hasta off the record, que la gente piensa como que la cultura es algo estratosférico, pero todos tenemos cultura. Claro. Y es bueno que esto se convierta en un mensaje masivo para que la gente vaya entendiendo muchas cosas del día a día, de la cotidianidad del lenguaje nuestro, que es muy rico, que es muy rico. Bastante. Que es muy rico. Aprendo con Rafael, así mismo está en Instagram, en YouTube. Ya usted tiene una comunidad. La gente puede ir cautiva. a suscribirse a nuestro canal de YouTube. También Aprendo con Rafael. Claro. En Instagram Aprendo con Rafael también. Y en TikTok también estamos Aprendo con Rafael. A seguir siendo viral. Gracias a ustedes por la sintonía. El profesor Rafael Álvarez, politólogo, comunicador, profesor universitario, ha estado con nosotros en nuestra sala de conversaciones. Soy Federico Castillo. Les agradezco la sintonía. Les agradezco que compartan el contenido, que lo comenten, que sugieran invitados, que sugieran temas. Y con mucho gusto nosotros lo vamos a aceptar. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.